Un cordial saludo. Quiero recordar que esta es una labor que expreso yo, pero como resultado del trabajo de un colectivo de ciudadanos de 150 personas que nos hemos reunido únicamente en función de nuestra conciencia ciudadana en pro de la defensa de la democracia de Colombia, que en este momento en nuestro país está encarnada esa democracia en la posibilidad de ejecutar y llevar adelante el programa político de Gustavo Petro. Este a la vez es el último programa de una emisión que estuvo compuesta por 8 en torno a la temática Zuluaga, uno más que mintió, y a qué moral responde Álvaro Uribe. En este último programa quiero aplicarme a ofrecer algunos elementos que después del diagnóstico y del análisis de lo que ha sido Álvaro Uribe permitan visualizar qué alternativas, cómo podría confrontarse la aceptación y el arraigo que aún tiene Uribe, cuáles serían las modalidades de enfrentamiento a eso para que finalmente se consiga la derrota política de alguien que ha encarnado tan nefandos destinos para Colombia. Y como he dicho en varias oportunidades, nos corresponde avanzar en un debate propositivo. Un debate propositivo es tener capacidad de argumentar, de hacer balances de lo hecho y de lo no hecho por él, pero fundados en razones que permitan la comprobación de lo dicho. Y es no incurrir en discrepancias que se traduzcan a manifestaciones emocionales, insultos, improperios. Ese es el terreno de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está como pez en el agua allí donde haya que insultar, alzar la voz, desacreditar al otro en lo personal. Nosotros tenemos que sacar la crítica de cualquier mecanismo emotivo y llevarlo al orden racional, al orden donde las razones y los argumentos, el conocimiento efectivo y veraz permita la comprobación de lo que afirmamos. Si tenemos eso como marco general, el de un debate que sea propositivo, comencemos a examinar cuáles serían las formas concretas y prácticas para adelantar con el ánimo de ir minando cada vez más la influencia de Álvaro Uribe hasta volverlo finalmente un capítulo, seguramente el capítulo más negro, pero capítulo del pasado de nuestro país. En primer lugar, es necesario librar una confrontación mediática. Los grandes medios de comunicación en Colombia son medios absolutamente sesgados, porque son medios que están en manos de los grandes poderes económicos de Colombia. Por ejemplo, familias como la familia de Luis Carlos Sarmiento, o él en particular, como los Santo Domingo, como Ardila Lule, como Gilinski. Ellos son los poseedores de periódicos, canales de televisión, canales de radio, revistas como esa infamia colombiana que se llama Semana, con esa figura tan turbia que se llama Vicky Dávila de Géneco. Es necesario que se adelante y que el gobierno tenga conciencia de que el combate es un combate también que hay que librarlo mediáticamente. Por ende, que debe apoyar a los nuevos medios de comunicación, a los medios alternativos. Es que nada obliga a que el gobierno apoye únicamente a los grandes medios que son propiedad pues, de esos grandes poderes económicos. Además, el gobierno debería buscar implementar canales televisivos, radiales, prensa de papel, para millones de colombianos que no usan las redes. Porque hay muchos colombianos que al no tener una relación con las redes están expuestos únicamente al bombardeo informativo de los grandes medios de comunicación en Colombia y por ende estos medios que carecen completamente de ética, lo que terminan es promoviendo una opinión pública bajo formas sesgadas de la información. En ese sentido, pues, debe ser muy claro para el gobierno que la lucha es multimediática, que no nos podemos constituir en ingenuos que pensamos
que mediante simplemente nuestros buenos propósitos e intenciones se va a ganar una lucha política tan seria en donde la forjación de la opinión pública es central. Pero igualmente la presidencia, y es una sugerencia amable que le hacemos al presidente Petro, debe darle juego, participación, respaldo a los artistas. Los artistas son grandes poderes de transmisión y de comunicación. Y los artistas han estado marginados generalmente en la sociedad. Un gobierno democrático como el de Petro debe impulsar la experiencia artística y también a los artistas, y por vía de ellos contribuir a elevar el nivel de conciencia y de reflexión de nuestra población. Debe también promoverse la formación de alternativas políticas y concreciones materiales y sociales. Esto es, el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro debe concretar efectivamente, con el ejercicio de su política, unos logros que se traduzcan en lo material, en el dominio social, que sirvan de referencia y contraste, referencia para las ejecutorías del gobierno de Petro y contraste con respecto a lo que han sido los gobiernos que bajo la mentoría de Álvaro Uribe hemos padecido en Colombia durante 20 años. Hay que insistir, batallar, por eso la importancia de tener medios alternativos, de respaldar los medios alternativos, que las pautas publicitarias no queden cooptadas por los grandes medios, porque eso es como darle a los grandes medios el respaldo para que ellos luego enfilen baterías en la desacreditación del mismo gobierno. No estamos diciendo que se le prohíba, estamos diciendo que se haga una distribución más democrática y que se apoye a los canales alternativos de comunicación mediática que tenemos en el mundo contemporáneo. Y apoyar, reitero, a los artistas, porque si se quiere encontrar en lo concreto de las políticas que se llevan a cabo una forma de representación donde la gente vea que efectivamente se está ante una experiencia muy distinta de país, de sociedad y de manejo del Estado, también el gobierno, a través de los conductos comunicacionales, tiene que insistir, persistir, nunca declinar en la importancia y el relieve que tiene el lugar del otro y de las culturas distintas en el seno de la sociedad. Eso que ha venido haciendo el gobierno de Petro lo tiene que sostener y profundizar, darle un lugar indiscutible a las negritudes y a los indígenas, esos sectores de la sociedad que han estado siempre menoscabados, despreciados por esta concepción de la política que ha encarnado alguien como Álvaro Uribe. Como ha dicho Gustavo Petro, es imperdonable que el litoral pacífico colombiano sea el único en todo el mundo referido al Pacífico, tanto de América como del Asia, etcétera, que está cruzado y gobernado por la pobreza. Pero las comunidades indígenas reclaman un trato que realmente se les respete, se les promueva. Esa tiene que ser una ejecutoria. Lo viene haciendo el gobierno, tiene que seguirlo haciendo, tiene que acentuar esa práctica, porque eso es lo que permitiría que efectivamente en lo concreto del ejercicio político de este gobierno, la sociedad empiece a visualizar que hay un trato distinto para aquellos que han sido condenados históricamente a la marginación y al oprobio. En eso no puede declinar en ningún momento el gobierno de Gustavo Petro. Y nosotros queremos insistir en la necesidad de que respaldemos eso, pero al mismo tiempo estemos muy atentos a su permanente ejecución. Por otro lado, es fundamental hacer un trabajo que es de muy largo plazo, pero que ha sido muy descuidado en la sociedad colombiana. Y es que todas las fuerzas de la inteligencia y del conocimiento se pongan al servicio
de elevar el nivel de reflexión, de pensamiento y de crítica del grueso de la población. Esa no es una tarea académica. Esa es una tarea que nos corresponde a todos los que hemos podido acceder a los beneficios y dichas del conocimiento para ponerlo al alcance del común de la gente. Es que ha habido un menosprecio muy grande a la inteligencia del común de las personas. Entonces se piensa que las personas en su gran mayoría, si no es aquellas que tramitan su formación en el mundo académico, las demás tienen que quedar en condiciones de absoluto abandono en relación a las explicaciones que le permitiesen encarar la vida, su complejidad y sus dificultades. El mundo académico no es un mundo que haya estado comprometido con la sociedad ni con el destino. Ese es un mundo que hizo una especie como de tolda aparte y poco ha incidido sobre la sociedad colombiana. Yo lo que estoy formulando es la necesidad de que todos los hombres y mujeres que gozamos de la posibilidad de un acceso al conocimiento, pongamos eso generosamente al alcance de la gente mediante la organización de seminarios, de conferencias públicas, de los esfuerzos de transmisión en los barrios, etcétera, que permite elevar ese nivel de reflexión y conocimiento de la población. Eso es fundamental, porque eso también permite elevar la cultura política del común. Es necesario, es que la posición ante una sociedad tiene que ver también con la forma como se le explica a uno. Y obviamente, si uno carece de elementos de juicio, pues la explicación será una explicación o desatinada o prisionera de cualquier emocionalismo que le vengan a predicar, como hacen, por ejemplo, esos infames medios de comunicación poderosos de Colombia. Entonces, elevar el nivel político de la gente. Hay que promover por parte del gobierno la formación de escuelas de formación política, pero también de manera espontánea. Los intelectuales y la gente que ha tenido acceso al conocimiento debe promover la formación de grupos de estudio, transmitir en la población formas de análisis, de interpretación. A la gente hay que ponerle en las manos los libros, explicarle cómo se lee. No hay por qué partir del hecho de considerar que la gente es ignorante o que la gente es incapaz. En otras oportunidades yo he dicho que Dostoyevsky no escribió para ser leído en un doctorado universitario, ni Freud, ni ningún gran pensador. Platón no escribió para que fuese leído pues, en una gran academia. Eso está en disposición a cualquiera y esa sería una tarea también que nos compete a quienes podemos disponer, por fortuna, del acceso a esto, es decir, democratizar la cultura, llevarla al común de la gente, dejar de menospreciar a las personas y más bien contribuir a que las personas tengan acceso a los goces, a las dichas, pero también a las formas de explicación que nos depara el conocimiento. Insisto, hay que promover escuelas de formación política democrática. Hay que cualificar la participación electoral y promover nuevos líderes. Todo eso tiene que ser también políticas que el Estado adelante, pero que los ciudadanos asumamos para poder conseguir que lo que proviniendo del Estado como propuesta pueda tener una traducción en una cantidad de gente comprometida con ello. Es necesario promover en la gente la conciencia de la organización, de que hay que juntarse, hay que organizarse democráticamente, pero que uno en materia social solamente tiene peso político si uno se junta con otros. Uno como individuo no pesa políticamente para nada. Y el activismo de la ciudadanía tiene que estar participando, etc. Como ya he dicho, pero quiero reiterarlo, valorar, defender, promover el conocimiento, la palabra, racionales. Luchar contra esa malhadada idea que se ha impuesto en nuestro tiempo de que la verdad es un asunto de opinión personal. Defender la verdad como aquello que es necesario construir, así sea una verdad revisable y cuestionable siempre, pero que es necesario construirla bajo vías racionales. Hay que habituar a la gente a que no todo lo dicho y todo lo que viene vía una emoción que se le transmite a uno ha de asumirse como veraz
y luego hacerse partidario de eso. En fin, tenemos una tarea de largo plazo que no es responsabilidad únicamente de Gustavo Petro y su equipo de gobierno. Es que lo que tenemos es que entender que si queremos una sociedad que salga a la otra ribera de esta tan nefasta en que hemos estado anclados, es necesario que todos seamos partícipes desde las posibilidades que cada uno contiene, y que para eso es menester que nos organicemos, que nos juntemos, que tengamos iniciativas, que proyectemos rumbos, que tengamos en cuenta a la gente, que transmitamos lo que tenemos como bienes logrados para uno mismo, por ejemplo, en materia del conocimiento. Esa es una tarea de largo plazo. Transformar la forma de pensar de una sociedad es una de las cosas más difíciles y es una tarea de largo plazo, y hay que hacerlo en un marco de respeto y tolerancia para quienes siguen respaldando, por ejemplo, a Álvaro Uribe. Decir esto, tomar una posición, defender una causa, promover unos propósitos, es enfrentar. En la política se enfrenta, pero se enfrenta o violenta y agresivamente, como lo ha expresado la concepción que tiene Álvaro Uribe de la política, o se enfrenta de manera tolerante, respetuosa, como tenemos nosotros que hacerlo, precisamente para contrastar con lo que hemos tenido que padecer. El gobierno tiene que saber divulgar los logros. El gobierno tiene que dar camino a que los logros suyos se encuentren formas de difusión. Es que es necesario, y aquí debo reiterarlo, ese combate mediático para que la gente se percate, se dé cuenta de las ejecutorias bien alcanzadas que tiene el gobierno, y para que pueda desconocer las infamias de estos medios de comunicación poderosos de Colombia. Debemos como ciudadanos integrarnos a las marchas de respaldo a una concepción política que es necesaria para Colombia. Es que el destino de Colombia no está en manos de Gustavo Petro, está en manos de la ciudadanía. Debemos ser partícipes conscientes, promover la conciencia en la gente, para que en las votaciones que, por ejemplo, se vienen este año para Congreso, la gente ejerza ese derecho de una forma que realmente favorezca los intereses del país. En fin, el gobierno, como he dicho, debe divulgar sus logros. Nosotros debemos respaldar, defender y profundizar las ejecutorias de este gobierno, crear en la población el efecto y la sensación veraz de que realmente otra cosa y otra realidad social es posible, que frente al pesimismo que embarga la sociedad, este gobierno, pero con el respaldo de todos los ciudadanos que estamos comprometidos en la defensa de la democracia, pueda ir mostrando realizaciones que permitan que la gente entienda que otra cosa es posible, que vivir de otra manera y en otro tipo de sociedad es posible, que esta ignominia de sociedad en que hemos estado sumidos no es el modelo de sociedad que inevitablemente tendríamos que padecer. Esa es una tarea, pero hay que insistir no solamente del gobierno, sino que es una tarea de todos nosotros los que tenemos conciencia de que el peso de la democracia es un peso que tenemos que llevar entre muchas espaldas. Finalmente hay que defender y desestigmatizar la figura de Gustavo Petro. Una de las cosas que hacen estos infames medios de comunicación de este país es precisamente mantener una estigmatización sobre nuestro presidente. Y tenemos que aunar voluntades para defender esta figura presidencial y con él todo lo que él ha propuesto como gobierno.